hermanos y amigos, yo sé que en algún momento usted ha escuchado el refrán que dice, del dicho al hecho, sí lo han escuchado. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho, bueno, así es, ¿verdad? Literalmente, así. Lamentablemente, mis hermanos, ese dicho, ese refrán, se cumplió, se cumple y se cumplirá en todos los creyentes. Del dicho al hecho hay mucho trecho. De este lado de la eternidad, mis hermanos, de este lado de la eternidad, el cristiano vive en una incongruencia. Su vida es incongruente. El cristiano debe ser de una forma, pero lamentablemente el cristiano no vive como él quisiera vivir. Hay una incongruencia que por la santificación, esa incongruencia cada vez debería ser menor. Pero hay una incongruencia. Una cosa es saber lo bueno y otra cosa muy diferente es hacer lo bueno. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer, y escuchen muy bien eso, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de llenar el estándar que nosotros reconocemos que es bueno. ¿Cuál es ese estándar? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, es imposible para nosotros vivir al 100%, llenar ese estándar completamente. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, reconocer. No es que ignoramos lo que es bueno, es que no podemos llegar a llenar ese estándar bueno que Dios nos dejó, que es su propia palabra. Eso fue lo que vimos, mis hermanos, la semana pasada en el Romanos capítulo 7, del 7 al 13. Vimos que Pablo nos mencionaba que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Eso nos lo dijo Pablo la semana pasada. La cuestión con la ley, aunque es santa, buena y justa, es que no puede salvar. La ley no puede salvar, pero tampoco puede santificar, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la capacidad de obedecer la ley. La ley tenemos que obedecerla para podernos salvar perfectamente. En el momento que quebrantamos un solo punto de la ley, ya esa ley no tiene el poder para salvarnos. No tiene el poder para salvarnos. Así que, mis hermanos, el problema no está en la ley. El problema, dice Pablo, es santa, justa y buena. El problema está en nosotros, en el pecado que mora dentro de nosotros. Nosotros no podemos, nosotros no queremos hacer lo que dice la ley. Estamos incapacitados. Y porque estamos incapacitados no queremos. Y no queremos porque estamos incapacitados. Eso es lo que veíamos nosotros la semana pasada. Pero no solamente eso, sino que la ley solamente nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, pero no nos provee los recursos, no nos ayuda a hacer lo que ella dice que tenemos que hacer. Esa es otra cosa que también veíamos la semana pasada. Así que, mis hermanos, el mensaje de la carta de Pablo a los romanos es que la única manera, y hermanos, esto es muy importante, la única manera de salvación es aceptando como un regalo lo que cantamos ahorita, la justicia que Dios provee por medio de Cristo a través de la fe. La única forma, como decía un predicador, no hay varios tipos de salvación, hay solamente dos. Bueno, de salvación no. Hay dos tipos de creencia. Una, la salvación por las obras, que ya como ya vimos, es imposible salvarse a través de las buenas obras, y ahí puede poner usted cualquier religión y secta. Todas las religiones y sectas están en ese renglón. Y la otra es a través de la gracia por medio de la fe a través de Cristo. Y ese es el cristianismo. El cristianismo y el resto de las otras religiones. Así que, mis hermanos, nosotros somos salvos únicamente por medio de Cristo. Ahora, aquellos que hemos sido salvados por Cristo, ahora tenemos
una nueva capacidad, porque Él nos da su Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos una nueva motivación para nosotros obedecer a Dios. Y a pesar de eso, mis hermanos, nosotros tenemos una lucha en nuestro interior que por causa de nuestro pecado no va a acabar de este lado de la eternidad. Y eso es algo que también yo quiero desde ya que nosotros entendamos. Ya el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, el Señor ha cambiado nuestros deseos, el Señor ha cambiado nuestras motivaciones, pero a pesar de eso, mis hermanos, nosotros tenemos todavía un remanente de pecado dentro de nosotros que nos va a hacer, valga redundancia, que nos va a impulsar a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Y eso es justamente lo que Pablo va a explicar en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Ahora, antes de ir como tal al pasaje y empezar a desmenuzar el pasaje, yo quiero que nosotros hagamos una comparación entre lo que nosotros vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando nosotros vemos Romanos del 7 al 13, hay algo que nosotros podemos observar con una lectura. Y es que todos los verbos que nosotros vimos la semana pasada, del texto que nosotros vimos la semana pasada, están en pasado. Yo no sé si ustedes notaron eso. Si ustedes pueden leer el texto, todos los verbos están en pasado. Y la razón, mis hermanos, es que Pablo está describiendo allí lo que era su vida antes de venir a Cristo. O sea, Pablo está describiendo a una persona que no es cristiana. Por eso todos los verbos están en pasado. Pero cuando nosotros vemos el texto que vamos a estudiar hoy, todos los verbos están en presente. Están en presente. Porque Pablo ahora va a describir su condición actual. Su condición ahora como cristiano. Anterior, pasado, porque estaba describiendo a una persona que no era cristiana. A lo mejor estaba describiendo, pensando, decía, yo antes actuaba así, yo antes hacía esto, yo hacía esto. Pero ahora, en el texto que vamos a estudiar en el día de hoy, están los verbos en presente. Y no solamente esto aplica para Pablo, también aplica para nosotros. También aplica para nosotros. Así que en el contexto anterior vimos un incrédulo que no puede obedecer a Dios porque es esclavo del pecado. Pero lo que estudiaremos hoy, vamos a ver a un cristiano que batalla contra el pecado que mora en él. Ha sido libertado del dominio del pecado, pero hay una batalla dentro de cada cristiano, Por eso hemos titulado este sermón, la batalla interior del cristiano. Aunque esa batalla interior se hace exterior. Y ya vamos a ver cómo. Pero déjenme darle una buena noticia de antemano. Aunque el cristiano esté en una batalla, la buena noticia es que esa guerra en la que estamos no la podemos perder. No la podemos perder, hermanos. Vamos a sufrir heridas en el campo de batalla. Vamos a perder batallas, pero no vamos a perder la guerra, mis hermanos. Yo no sé, ¿sí sirve el micrófono? No vamos a perder la guerra. Porque estamos en una posición totalmente distinta a la que estábamos cuando éramos incrédulos. Nosotros, mis hermanos, va a decir Pablo un poco más adelante, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que esa guerra ya está ganada. Esa guerra ya está ganada. Podemos perder batallas, pero la guerra ya está ganada, porque Cristo ya la ganó por nosotros, hermanos. Y tener este entendimiento antes de ir al texto es muy importante. Es muy importante. Así que vayamos a nuestro primer encabezado. Ahora sí, vamos al texto. Y lo que nosotros podemos ver allí en primer lugar es el papel de la ley en esta batalla. Eso es lo primero que va a hacer Pablo. Recuerden, Pablo viene hablando de la ley. La semana pasada vimos
que Pablo estaba contrarrestando un pensamiento, sobre todo, acuérdense, el público, el target, si podemos usar ese término, al que está escribiendo Pablo, es judíos y gentiles. Y yo creo que a los gentiles se les pudo haber presentado este pensamiento, pero más a un judío. Ya va Pablo. Si la ley no salva, si la ley no santifica, entonces ¿para qué sirve? La ley es mala entonces. La ley es pecado entonces. Y Pablo justamente en el versículo 7 dice, la ley es pecado de ninguna manera, de ningún modo, dice Pablo, de ningún modo. Y concluye en el versículo 12 diciendo, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no es mala, la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. No hay ningún problema con la ley. No es por la ley que nosotros merecemos morir, es por el pecado que nosotros merecemos morir. Lo que hace la ley es hacernos ver lo pecaminoso que nosotros somos. Eso es lo que hace la ley. Pero la ley es buena, la ley no es mala. Eso es lo que hace la ley. Así que cuando nosotros nos vemos en el espejo de la ley, vemos que somos peores de lo que nosotros pensamos. Y yo no sé si usted ha escuchado cristiano, ¿y cómo era tu vida antes? Bueno, yo era bueno. Yo era, de verdad, yo no soy como esos asesinos, como esos adúlteros, como esos mentirosos. Ese comentario está indicando que esa persona no sabe cuál es su verdadera condición. Necesita la ley, porque la ley, mis hermanos, nos muestra que el pecado es en extremo pecaminoso, como dijo Pablo la semana pasada. Así que si tú no entiendes que tu pecado es extremadamente pecaminoso, déjame decirte que tú no has entendido cuál es tu verdadera condición delante de Dios. Es como si tuvieses un dolor muy fuerte, te caíste y tienes un dolor muy fuerte en tu brazo, vas al médico, te hacen unos rayos X y el doctor ve los rayos X y dice, tienes una fractura en el cúbito y en el radio. Pregunta, ¿fueron los rayos X los que provocaron la fractura en el cúbito y en el radio? No. Ya tú tenías la fractura en el cúbito y en el radio. Los rayos X solamente lo que hicieron fue demostrar, en un sentido, lo que ya había dentro de nosotros. Eso es lo que hace la ley. La ley nos demuestra lo que nosotros ya éramos. Entonces la ley no es mala, la ley es buena. La ley es buena, santa. Ahora, miren lo que nos dice Pablo acerca de la ley en el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual y con esto Pablo lo que está diciendo es que la ley tiene un origen divino. La ley tiene un origen divino, la ley es perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué la ley tiene un origen divino y por qué la ley es perfecta? La semana pasada también mencionamos acerca de eso. Porque la ley es de Dios. Y Dios es perfecto, Dios es santo y Dios es bueno, hermanos. La ley es la demostración del carácter justo, santo, perfecto de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? Decía David, ¿verdad? Decía el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Por lo tanto, la ley es divina, la ley es espiritual, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley es... Agarra el libro de los atributos de Dios de Arthur Pink y póngale todos esos atributos allí a la ley, porque la ley es de Dios. Y si Dios es su ley, entonces si Dios es perfecto, su ley es perfecta. Así que, mis hermanos, Pablo en este contexto en el que lo que va a hacer es mostrar una batalla interior en contra del pecado. Y por eso, mis hermanos, a pesar de esa batalla interior que cada cristiano tiene,
él puede reconocer, a pesar de esa batalla, que la ley de Dios es espiritual, es divina. Pero en el versículo 16 también nos dice algo acerca de la ley. Miren lo que dice el versículo 16, dice: y si lo que no quiero, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que eso es lo que Pablo nos quiere decir. La batalla que experimentamos, todos los creyentes en nuestro interior le da la razón a la ley. Eso es lo que está diciendo. Yo reconozco que la ley es buena. Pregúntate esto, hermano. Pregúntate. ¿Por qué tú quieres obedecer la ley? ¿Por qué hay una lucha en nosotros por obedecer la ley? ¿Por qué? ¿Por qué tú no quieres decir mentiras? Porque decir la verdad es bueno. ¿Ven? Entonces, yo reconozco, dice Pablo, yo estoy de acuerdo con la ley de que ella es buena, porque yo quiero obedecerla. Por eso, mis hermanos. De hecho, esta batalla que se lleva a cabo en nuestro interior, la tenemos porque queremos obedecer la ley de Dios, que es buena. Así que el villano, una vez más, mis hermanos, el villano no es la ley. Mis hermanos, hay muchas iglesias donde tienen la ley como una villana. Pero Pablo nos ha demostrado muy enfáticamente que la ley es buena. Que la ley es buena. Así que el villano de la película, ¿quién es? El pecado que mora en nosotros, no la ley. Así que nosotros ahora vayamos a nuestro segundo encabezado, que es el tema como tal principal de este texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Ese segundo encabezado lo he titulado La batalla interior del creyente. Miren lo que dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¡Wow! Por esta expresión, hermanos, de hecho estuve viendo muchos comentarios acerca de este texto. Esta expresión es muy fuerte lo que está diciendo Pablo allí. Algunos han interpretado y han llegado a la conclusión de que Pablo está hablando aquí de una persona incrédula. Pablo está hablando, bueno, eso es la conclusión que llegan ellos. Porque Pablo nos ha dicho ya que los creyentes no estamos en la carne. Los creyentes no estamos en la carne. No somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Al contrario, Pablo ya nos dijo en el capítulo 6 que nosotros hemos sido libertados del dominio del pecado. Entonces, si eso ya pasó, ¿cómo es que Pablo ahora nos viene a decir que yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado? Pablo, ¿qué pasa? Pablo tiene que estar hablando de un incrédulo, dicen estas personas. Pero Pablo, mis hermanos, lo que está planteando aquí es la realidad que vive todo creyente. La realidad que vive todo cristiano. Aunque el creyente ya ha sido regenerado por el poder de su Espíritu Santo, recuerden, nosotros escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace una obra de regeneración en nuestros corazones. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos da vida con su poder, el poder de su palabra. Somos regenerados y aunque eso ya sucedió, aún queda en nosotros un remanente o un residuo de pecado que llevaremos hasta el fin de nuestros días. Llevaremos hasta el fin de nuestros días. ¿Y saben qué es lo que es peor, mis hermanos? Que ese remanente, ese residuo de pecado no mejora. Un creyente pudo haber creído esta semana, y un creyente puede haber tenido 50 años ya en el cristianismo, y ¿saben qué? Ambos tienen un remanente de pecado con el que van a luchar. No mejora con el tiempo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es una comparación. Él dice, la ley es espiritual, la ley es de origen divino, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, pero yo soy terrenal. La ley es divina, yo soy terrenal. Eso es lo que está diciendo allí. Yo todavía llevo conmigo un enemigo dentro de mí.
Mis hermanos, esto es discipulado básico para el cristiano. El cristiano tiene 3 enemigos: el mundo, Satanás, ¿y quién es el tercer enemigo? Nosotros mismos somos el tercer enemigo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos. La ley es espiritual, la ley es divina, pero yo vivo con mi enemigo. Y eso es lo que está haciendo Pablo, esa comparación. Yo todavía llevo un enemigo conmigo, un enemigo que me ha vendido a la esclavitud del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que yo sea esclavo del pecado, no es eso. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Bueno, la idea, mis hermanos, es que hay una parte de remanente de pecado en nuestro cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Por eso en el versículo 22, miren lo que dice Pablo. Porque en el hombre interior, ¿ven? En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y no es que el cuerpo sea malo, hermano. Acuérdense cuando vimos Colosenses, ¿verdad? El pensamiento gnóstico era justamente ese, ¿verdad? El cuerpo es malo, lo espiritual es bueno. No, eso no es lo que está diciendo allí Pablo. Lo que dice es que nuestro cuerpo es el instrumento que usa el pecado para llevarnos a pecar. El pecado usa nuestra lengua, el pecado usa nuestros ojos, el pecado usa nuestro cerebro, el pecado usa nuestras manos. Eso es lo que está diciendo allí, para llevarnos a pecar. Así que al contrario de lo que algunos piensan, que Pablo está hablando aquí de un incrédulo, Pablo está hablando de un cristiano. De un cristiano que no es esclavo del pecado, pero que muchas veces es llevado como prisionero al pecado. De hecho, dice que es llevado como prisionero, ¿y saben por qué? Porque nosotros no le pertenecemos al pecado. Él tiene que llevarnos, hacernos cautivos en ese momento, porque nosotros no le pertenecemos ya al pecado. Ya nosotros hemos sido libertados del pecado. Romanos 6, eso es lo que nos ha dicho. Hemos sido libertados de esa esclavitud. Y en ese mismo capítulo nos dice que nosotros tenemos que batallar en contra del pecado para no ser atrapados por el pecado que todavía mora en nosotros y ser llevado a obedecer de nuevo a nuestro antiguo amo. Miren el versículo 12, una vez más. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado está en nuestro cuerpo mortal. Y es lo mismo que está diciendo Pablo ahorita. Que está diciendo, pero yo soy terrenal. Nuestro cuerpo mortal, yo soy carnal, yo soy terrenal. ¿Para qué? Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Ven? Que no reine. Que no reine. Ya han sido libertados. Entonces, que no reine el pecado. Eso es lo que está diciendo. Ya nosotros fuimos libertados. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ser engañados y seducidos por el pecado que aún mora en nosotros. Así que nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado. No es que el cristiano va a ser nuevamente esclavo del pecado. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. No, mis hermanos. Sino que el cristiano, a pesar de haber sido libertado, ese cristiano todavía, como si fuese, puede actuar como si fuese esclavo. Y yo sé que ya lo han escuchado mucho, hermano, pero yo creo que no hay mejor ejemplo que lo que pasó en Estados Unidos cuando Abraham Lincoln era el presidente. Abraham Lincoln era el presidente y el 1 de enero de 1863, algo así, no recuerdo exactamente el año, pero era Abraham Lincoln el presidente. Él, ¿qué hace, mis hermanos? Él declara o hace un acta de emancipación donde declara libres a todos los esclavos del sur del país.
Pero ¿qué pasaba? Esas personas ya legalmente eran libres. Pero cuando el amo, el ex amo de esa persona le decía, ven acá, a esa persona temblaba. Y ¿saben qué? No solamente temblaba, le obedecía. Ella era libre. Pero él seguía obedeciendo a su antiguo amo. Y eso es lo que lamentablemente, mis hermanos, pasa con nosotros los cristianos. Ya nosotros hemos sido libres por Cristo. Libres, totalmente libres. Pero nosotros muchas veces, lamentablemente, mis hermanos, por ese pecado que mora en nosotros, obedecemos a nuestro antiguo amo. Esa es la lucha que Pablo está mencionando aquí. Ese es el problema con el que batallamos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros hemos sido libertados del pecado. Libertados. Así que cuando nuestro antiguo amo nos quiera seducir, nosotros vamos a saber, tú no eres mi amo. Yo no tengo por qué obedecerte. Yo no tengo por qué hacerte caso. Pero es una batalla que hay en los cristianos. Es una batalla. Y aunque nosotros lamentablemente muchas veces obedecemos a ese amo, a nosotros los cristianos, mis hermanos, no nos define eso. Nos define que Cristo ya nos libertó de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. Así que hay una diferencia abismal, una diferencia muy grande entre, poniendo en el contexto de guerra, entre un soldado que ha sido capturado en la batalla por el ejército enemigo, ¿verdad?, a uno que es un traidor. Nosotros podemos decir que en nuestra batalla muchas veces nosotros somos capturados por el ejército enemigo y estamos allí por un momento y después somos dejados libres. Pero no somos traidores. Como decía un hermano en estos días, nosotros no tenemos la camisa de la América y nos pasamos a la parte del Puebla. No, yo no sé, no conozco el América, no conozco para que no vayan a decir, no, que Ricardo del América, del Puebla. No. A mí háblenme del Caracas Fútbol Club y así. Los de aquí no los conozco, de verdad. Pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, no es que nosotros nos estamos pasando al bando contrario cuando nosotros pecamos, no. Nosotros solamente somos atrapados por un momento cuando somos engañados y después cuando vamos a Cristo nuevamente en arrepentimiento y en fe, entonces nosotros ya empezamos a actuar nuevamente como personas libres. Como personas libres. Por eso en el versículo 15, fíjense la lucha que expresa Pablo allí. Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, justamente eso hago. No dice justamente, pero yo lo puse. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es bueno. Pablo dice, yo aborrezco el pecado y yo no lo quiero hacer, pero aún así peco. Pero aún así peco. Mis hermanos, estamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo terrenal que nos seduce a hacer aquello que nosotros odiamos, porque los cristianos odian el pecado. Recuerden, eso es el arrepentimiento. Antes amábamos lo que nosotros odiábamos y ahora odiamos lo que nosotros amábamos, que es el pecado. Antes amábamos el pecado y aborrecíamos a Dios. Ahora amamos a Dios y aborrecemos el pecado. El cristiano debe aborrecer el pecado. El cristiano no ama el pecado, aunque a veces el cristiano no ama el pecado, aunque es deleitoso. El pecado es deleitoso, hermanos. Un deleite temporal, momentáneo y que después pasa factura. Eso sí. Pero el el pecado es deleitoso. Si no, el adulterio, mis hermanos, porque hay tantas personas, tantos cristianos que han caído en adulterio. Justamente por eso, porque el pecado, si fuese algo así como que no nos atrayera, entonces nadie cometería pecado. Pero el pecado es deleitoso. El pecado, mis hermanos, apela a nuestra carne, apela a nuestros hábitos pecaminosos antiguos. Pero al mismo tiempo
nosotros no queremos pecar. Yo no sé, mis hermanos, si me estoy dando a explicar bien, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay una lucha, hay una batalla campal en nosotros, porque el pecado que odiamos también nos atrae. El pecado que odiamos también nos atrae. Esa es la lucha de Pablo y también es la lucha tuya y la lucha mía. Hay una lucha, hay una batalla. Miren lo que dice el versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Súper bien, Pablo nos está eximiendo, nosotros no tenemos la culpa, es el pecado que habita en mí. No es eso lo que está diciendo Pablo. No está diciendo eso para excusarse como si nosotros no fuésemos responsables del pecado que nosotros cometemos. ¿Quién toma la decisión de pecar? Nosotros la tomamos. Nosotros somos responsables por cada decisión que nosotros tomamos. Nosotros somos los que somos seducidos, nosotros somos los que somos engañados por el pecado. Pero esa inclinación al pecado, mis hermanos, esa inclinación al pecado no la produce nuestro nuevo hombre. No la produce nuestro verdadero yo. El que ya ha sido regenerado por Cristo, por el poder de su Espíritu. Ese nuevo hombre no es el que produce el pecado. Somos en ese momento atrapados por el pecado a través de su seducción y en ese momento nosotros pecamos contra el Señor. Pero el nuevo hombre ama a Dios y aborrece el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y si no es así, miren lo que dice, y si no me doy a entender bien, miren lo que dice el versículo 18 en adelante. Vamos a ver algunos puntos que está diciendo Pablo. Miren lo que dice el versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Miren, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo. ¿Ven? No hago el bien que deseo. Yo deseo leer la Biblia. Yo deseo apasionadamente servir al Señor. Yo deseo muchas cosas buenas. Pero dice Pablo ahí, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso es lo que practico. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Oyeron todas esas cosas? Porque el querer está presente en mí, pues no hago el bien que deseo, queriendo yo hacer el bien, me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Tiene esas aspiraciones, tiene esos deseos acerca de no pecar, acerca de deleitarse en la ley de Dios. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. Eso es lo que un cristiano quiere. No quiere pecar, pero lamentablemente peca. Lamentablemente, muchas veces peca. El nuevo hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo quisiera no pecar nunca. Quisiera no pecar nunca. ¿Acaso, mi hermano, tú nunca has pensado, yo no quisiera, cuando te ves en el espejo y tú acabas de pecar y te ves, tú dices, y te aborreces a ti mismo? Porque tú sabes que pecaste contra Dios. Tú sabes que quebrantaste la ley. Tú sabes que ese Dios que ha sido bueno contigo te ha provisto todo lo que tienes por gracia. Y aún así tú no le puedes corresponder a como tú quisieras corresponder. Te avergüenzas. Te sientes mal. ¿Y por qué sentimos eso, hermano? Porque no queremos pecar. Pero nos atrae el pecado. Pablo dice, yo soy una nueva creación que desea hacer el bien, que desea obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado que habita en mí. Por eso en el versículo 18, en el versículo 19, en el versículo 20, habla del pecado que habita en mí.
el pecado que habita en mí. El pecado para el cristiano, mis hermanos, no es como, yo sé que a usted le ha pasado un momento, viene una visita, por ahí viene un hermano que sus padres llegan el martes, si Dios quiere, y eso es una visita especial para él. Y yo sé que ella está preparando el cuarto para que ellos estén lo más cómodos allí en su casa y le va a preparar a lo mejor comida y lo va a llevar a varios sitios para que ellos conozcan la ciudad. Bueno, el pecado no es así para el cristiano. No es una visita que nosotros esperamos y queremos que habite allí. No, hermanos. El cristiano quiere sacar de su vida el pecado. Pero quiero decirte algo, no para desanimarte, para animarte. Lamentablemente, no vamos a poder sacar el pecado completamente de nuestras vidas de este lado de la eternidad. No vamos a poder hacerlo. Y esto, en vez de desanimarte, debe tenerte atento y preparado, entendiendo que nosotros vamos a vivir con nuestro pecado hasta que nosotros juramos. Como dijo John Owen, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Nuevamente, seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Será únicamente cuando nosotros muramos o cuando nuestro Señor venga que la lucha en contra de ese pecado, y quiero poner una palabra adicional, la lucha campal en contra de ese pecado se va a acabar. Porque es una lucha campal, hermanos. Es una lucha campal. Les digo esto para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos apercibidos de que el pecado constantemente nos seduce. Como ya he puesto un ejemplo, si nosotros estamos en un ring de boxeo con las manos abajo, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer, pero si tú estás preparado para defenderte, entonces va a ser más difícil que él te golpee. Y esa es la razón por la que estaba Pablo diciendo eso. No para decir, tienen una lucha, váyanse allí y pequen como ustedes quieran. No. Es para que nosotros estemos preparados y que entendamos cuál es nuestra condición actual. Y que va a haber una lucha campal todos los días de tu vida. Que no se va a acabar. Que no se va a acabar. Todos los días de tu vida se intensifica cuando queremos hacer el bien. Y eso lo dice Pablo en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, me voy a levantar temprano para orar, para leer la Biblia, me voy a parar temprano para hacer mi devocional, voy a dejar de ver Netflix para hacer nuestro culto familiar. Eso es hacerlo bueno, ¿sí o no? Eso es hacerlo bueno. Bueno, Pablo dice, yo descubro la ley de que el mal está presente en mí. Hermanos, de verdad, examinemos nuestras vidas. ¿No es verdad que cuando estamos viendo televisión no hay ningún impedimento? Usted puede ver un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, 50 capítulos y usted está feliz. En el momento que usted dice, voy a leer la Biblia, así que queriendo hacer yo el bien, descubro la ley de que el mal está presente en mí. Voy a leer la Biblia. Tengo el celular aquí. Ay, me llegó una notificación. Ay, quiero ver el Facebook, quiero ver el Instagram, quiero ver el Twitter, Hermanos, ¿no es lo que vivimos todos los días? En el momento que tú te paras de tu cama, ¿qué es lo primero que agarras? La Biblia. Agarras esto y te pones a revisar las redes sociales y después, si te da tiempo, entonces vas a la Biblia y lo lees. Basta que tú digas, voy a orar. Basta que tú digas, voy a leer la Biblia, hermano, y se levantan demonios 1000, como dice Martín Lutero en su himno, contra nosotros, buscando devorarnos. Pero y eso es la lucha del creyente. Esa es la lucha del creyente. Y algo que me causó impresión es que la palabra que dice Pablo aquí, hallo
Leo el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo, es decir, descubro la ley de que el mal está presente en mí. Esa palabra allí, hallo o descubrir, es la palabra eureka. ¿Le suena? Eureka. Él dice, yo descubro, he descubierto, eso es lo que significa la palabra eureka. El mal está en mí. Porque se levanta una oposición, una flojera, hermano, una rebeldía cuando vamos a hacer las cosas que son espirituales. ¿O eso me pasa nada más a mí? Porque los veo a ustedes como muy seguros. Y yo dije, bueno, Señor, wow. Puedo ver 1000 capítulos de una serie, puedo pasar 2 horas viendo redes sociales. En el momento que yo digo, voy a leer la Biblia, hay flojera, te da sueño, te quieres ir a hablar con tus hijas cuando nunca lo haces, quieres hablar profundamente con tu esposa, quieres trabajar, quieres hacer cualquier otra cosa que no sea lo que tienes que hacer. El mal, descubro que el mal está presente en mí. Eso es una batalla campal, hermanos. Y tenemos que saber eso para nosotros no alimentar nuestro pecado. En el siguiente capítulo, en el versículo 13, Pablo justamente va a hablar acerca de eso. Pablo dice, mortifiquen el pecado por el Espíritu, para que no mueran. Eso es lo que va a decir Pablo más adelante. Entonces nosotros tenemos que estar preparados de que esa es nuestra condición para nosotros poder pelear bien esa pelea. Para nosotros nos preparemos para pelear bien, haciendo ejercicio espiritual. No ejercicio solamente físico, sino también espiritual. Tenemos que prepararnos, porque si no nos preparamos, fácilmente el enemigo nos va a tomar como prisioneros. Mira Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hermanos, el contexto siempre es una batalla. El contexto siempre es una batalla. El espíritu quiere hacer lo bueno, la carne no quiere hacer lo bueno. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne quiere hacer lo malo, el espíritu quiere hacer lo bueno. No, y eso se oponen entre sí, y saben lo lamentable que no podemos hacer muchas veces lo que deseamos. Esa es la batalla del cristiano. Mi pregunta es, ¿tú estás teniendo esa batalla? Tú la estás teniendo. Porque, ¿cómo se llama esta predicación? La batalla interior ¿de quién? Del creyente. Es el creyente el que tiene esta batalla. El que no es creyente, no. El que no es creyente, y discúlpenme la expresión, se va como gordo en tobogán. Sí, hermano, el que no es creyente va a amar su pecado, él no va a tener esta batalla nunca. Pero el creyente primero entiende que está en esta batalla para poder combatir bien durante la batalla. Por eso el versículo 22, hablando de esa guerra, dice el apóstol Pablo, 23, dice, pero leemos del 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo. ¿Qué hace esa otra ley? Que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la experiencia normal. Escuche eso. Es la experiencia normal de todo verdadero cristiano. Y ahí es donde yo quiero que tú pienses, ahí es donde yo quiero que tú te examines. ¿Tú estás teniendo esta experiencia? ¿Tú estás teniendo esta batalla? Porque si no estás teniendo esa batalla, yo no quiero que te autoengañes. Yo quiero decirte que tú no eres cristiano. Un verdadero cristiano tiene esta batalla, hermanos.
Lo que quiere decir es que de este lado del cielo nunca vamos a hacer todo lo bueno que nosotros queremos ser. Y esta batalla campal dentro del creyente es la que hace que Pablo exclame, versículo 24. Y aquí cuando nosotros leamos la Biblia, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta, como dice el pastor Sujel Michelén, la bendición está en la gramática. Miserable de mí, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo allí, pero no dice eso. Dice, miserable de mí. Así, yo creo que es como lo quiere expresar él. Y disculpen el grito, pero para que se despierten algunos que estaban medio dormidos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no dice miserable de mí. No, él dice miserable de mí. Y después hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ahí vamos a nuestro tercer y último encabezado. ¿Cómo somos librados de esa batalla campal? La palabra campal la tuve que haber puesto en el título. ¿Cómo somos librados de esa batalla campal? Hermanos, cuando Pablo ve la lucha entre su espíritu, entre el espíritu y la carne, él ve lo débil que él es. Él ve lo débil. Él es débil para poder ser librado de esa batalla. Él se siente miserable. Él dice, no puedo. Ojo, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién escribió eso? El apóstol Pablo. ¿Qué quedará para nosotros, hermano? Cuando nosotros estudiamos la santidad de Dios, cuando nosotros vemos la santidad de Dios, nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos miserables. Pregúntale a Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Qué dijo Isaías capítulo 6? Vayamos allá, pues no me recuerdo textualmente, pero Isaías 6 nos dice, después que él ve al Señor en su trono, dice, santo, 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 ve a todos los serafines allí adorando al Señor. Y después en el versículo 5, ¿qué dice él? ¡Ay de mí! Y otra vez la expresión, no es ay de mí. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y es lo mismo que está haciendo Pablo. Miserable de mí. Él entiende cuál es su condición. Y tú tienes que entender cuál es tu condición. Con mucho amor y respeto lo digo. Eres un miserable. Yo soy un miserable también. Yo lo soy, yo lo sé, yo me conozco. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, 15, él dice, yo soy el primero de los pecadores. Él sabe quién es su condición. Y tú tienes que saber cuál es tu condición. Tú tienes que clamar como Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Yo quiero, pero no puedo. Yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Soy un miserable. Esa es la lucha interna del verdadero cristiano. Ve tu propia vida. Tú sabes que tú no puedes salir por tu propia fuerza de tu pecado, hermano. Has estado luchando con pecados. Has estado luchando con pecados. Y tú tienes que reconocer que tú eres incapaz de salir de ese pecado por tu propia fuerza. Eres un miserable. Eres un miserable. Y disculpen porque yo sé que venimos de iglesia donde nos dicen que despierta el campeón que hay en ti. Y aquí te estamos diciendo que eres miserable. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Somos miserables porque no podemos libertarnos por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias fuerzas de este cuerpo de muerte. Entonces, la pregunta que hace Pablo es, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Esfuérzate
por obedecer la ley de Dios. Ah, no, tengo otra versión. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 25. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, cuando estamos en medio de la lucha de nuestro pecado, es esta expresión de gratitud a Dios la que tiene que salir de nuestras bocas. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. No te quedes de brazos cruzados. Estás en una lucha. No cruces los brazos. Pablo lo dijo. Yo no he llegado ya. Yo sigo corriendo. Estoy en una carrera. No desmayes. No desmayes. Y esa expresión, por eso le decía al comienzo, que es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestra posición. Y por eso Pablo nos dio los indicativos antes. En el capítulo 6, ustedes ya han sido libertados por Cristo. Esa expresión viene de ese conocimiento. Pablo entiende su lucha. Él dice, yo soy un miserable, pero después dice, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él nos ha libertado. Él nos ha libertado. Fue Cristo quien nos mató para que nosotros ahora nos mató y porque estábamos casados con la ley, que no podíamos obedecer y tampoco nos daba los recursos para obedecer, y Cristo nos mató, nos resucitó y ahora estamos casados con Él, que nos da los recursos, nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer. Antes éramos esclavos del pecado y Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Eso es lo que dice Colosenses 1:13, uno de mis textos favoritos. Él dice, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, hermanos. Amén. El perdón de nuestros pecados. Amén. Entender eso, mis hermanos, es vital para nuestra lucha. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición. Somos miserables, somos débiles, somos incapaces, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De mis fuerzas? No, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Él no permitirá que mi pie resbale. ¿Ven? Es una lucha agonizante, mis hermanos. Es una lucha agonizante. Pero ¿saben qué? Tenemos la esperanza, y en el capítulo siguiente vamos a ver esa esperanza. Esa lucha terminará. Nosotros tenemos esa esperanza. ¿Acaso usted no ha clamado nunca, si usted es un verdadero cristiano, Señor Jesús, ven ya, estoy cansado de mi pecado? Esa lucha va a terminar. Cuando Cristo venga, cuando nosotros juramos, Dios nos promete que la lucha en contra del pecado se va a acabar y seremos como Él es, sin pecado. Sin pecado, sin lucha contra el pecado. Lo mejor del cielo, mis hermanos, no son las calles de cristal. Lo mejor del cielo no es nada. Lo mejor del cielo es que nosotros no vamos a estar luchando en contra de nuestro pecado. Ya no va a haber un enemigo que nos esté tentando a pecar. No vamos a vivir con nuestro propio enemigo interno. Pero el texto no termina allí. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que termine allí el texto. Pero Pablo está consciente, mis hermanos, que aunque él entiende que él es un miserable, aunque él entiende que es por la gracia de Dios y por agradecido al Señor, de que esta lucha se puede vivir aquí, él entiende que la lucha sigue. Por eso en el versículo 25 al final, él dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. El texto no terminó allí. El texto termina aquí. No te olvides, hermanos, esa lucha no termina hasta que mueras. Muchos creen que mientras más maduros seamos en la fe, la lucha es menor. Y no, mis hermanos. Mientras nosotros, esto lo dijo alguien,
Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Y saben por qué? Porque mientras más santos seamos, más nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos hace falta para llegar a ser como Cristo. Ahora, recuerda, hermano, ¿a quién está escribiendo aquí? Recuerda, ¿quién está escribiendo aquí? Es el apóstol Pablo, el creyente, no el incrédulo del contexto anterior. ¿Y por qué digo esto? Lo digo para que no interpretes mal esta batalla. No interpretes mal esta batalla. Si tú estás batallando, quiere decir que tú eres cristiano. Hermanos, y lo digo porque yo mismo he experimentado eso en mi propia vida. Y yo sé que ese lo experimenta cualquier verdadero creyente. Y podemos interpretar que esa lucha quiere decir que no somos cristianos. Al contrario, si estás batallando, si estás luchando, si te sientes un miserable, eres un cristiano. Es lo normal de un cristiano. Ahora, si no tienes esa lucha, interpreta correctamente que no eres cristiano. Y para terminar, hermanos, déjenme decirles, esto lo escuché del pastor Sugel Michelén, predicando acerca de ese mismo texto, y él da como un consejo pastoral a su iglesia. Y él dice, 5 consejos para nosotros poder pelear esta batalla. Para poder pelear esta batalla interior que tiene el creyente. El primero es reconocer. Bien, él hace un acróstico y dice roca, doble A. Roca. La R, reconocer que el pecado mora en ti. Por eso le decía al comienzo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos el pecado en nosotros. Pero también reconocer que somos incapaces. Reconocer nuestra impotencia. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que somos miserables, que no tenemos las fuerzas en nosotros mismos. Pero en segundo lugar, no te vas a quedar solamente diciendo, sí, soy un miserable. Pablo no se quedó allí. Tú tampoco lo hagas. Después dice, ora, ora a Dios. ¿Y saben qué es la oración? La oración es dependencia. La oración es depender del Espíritu Santo. Acuérdense, Él nos dejó el Espíritu Santo para nosotros poder, y vive entre nosotros, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir ahora conforme a lo que Él nos manda. Entonces, la oración, hermano, es muy importante para el cristiano y para poder batallar esta lucha. Recuerden, nuestra lucha es ¿contra quién? ¿Contra carne y sangre? ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Contra lo espiritual, hermanos. Y esa batalla no la vamos a ganar haciendo cosas terrenales. La vamos a ganar en el espíritu, en la oración, en el estudio de la escritura, en la comunión de los hermanos. Allí es que nosotros vamos a ganar esta batalla. No salgas de tu casa sin orar, porque allá afuera hay uno como león rugiente buscando a quien devorar. En tercer lugar, confía en el Señor. Confía en sus promesas. Confía en su poder. Tú eres un miserable, pero el Señor es todopoderoso. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Confía en el Señor. Confía en la palabra del Señor. Los cristianos lamentablemente no confiamos muchas veces en la palabra del Señor. Por eso hay tanta ansiedad. Por eso hay tanta depresión. Por eso hay tantas cosas raras ahorita. En cuarto lugar, actúa. La gracia de Dios siempre es activa en los cristianos. La gracia de Dios nunca es pasiva, hermanos. El cristiano primero reconoce, después va y ora, confía en la palabra del Señor y actúa. Actúa. El cristiano no se queda de brazos cruzados. El cristiano actúa.
El cristiano va y ora, el cristiano va y lee la Biblia, el cristiano va y viene y se congrega, el cristiano va y busca la ayuda de un hermano, el cristiano va y corre como hizo José. Él no se quedó diciendo, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él corrió. Y en la última A, en quinto lugar, agradece. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, agradece a Cristo. Cristo te ha perdonado. Cristo te ha libertado por su gracia. Cristo hermanos, de verdad, medita en el Evangelio de día y de noche. Medita en el Evangelio y cuando párate, límpiate y anda a Cristo nuevamente. Anda a Cristo, agradece al Señor Jesucristo porque Él te libertó del dominio que te tenía esclavizado al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y es muy importante esta enseñanza para nosotros, para los cristianos. Estamos en una batalla, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ya la ganó por nosotros. Somos más que vencedores. Por eso lo que vamos a ver la semana que viene, ¿cómo empieza el apóstol Pablo diciendo? ¿Cómo empieza? El versículo 8, versículo 1. Por consiguiente, o sea, por lo que estamos viendo hoy, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos dice